Bueno, hoy hablamos claro con el economista Antonio Rosado sobre la propuesta de dejar de pagar la deuda extraconstitucional y otros temas económicos. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, hay dos propuestas. Hay una por parte de los sindicatos que lo que están proponiendo es que simplemente se deje de pagar la deuda a pesar de la obligatoriedad que establece la Constitución. ¿Esto es posible y factible, tan siquiera? No, me parece completamente fuera de contexto, completamente irrazonable, completamente irrelevante esa discusión de que Puerto Rico no pague su deuda. Puerto Rico siempre ha pagado su deuda. Puerto Rico ha tomado prestado y ha hecho las cosas que se han hecho porque ha tomado prestado. Lo único que en los últimos años el gobierno de Puerto Rico irresponsablemente ha tomado casi 40.000 millones de dólares de prestado para mantener la burocracia gubernamental. Eso sí que es imposible de aguantar. Y obviamente el mercado nos ha penalizado por ser tan irresponsables en la administración de los recursos del pueblo de Puerto Rico. En lo que respecta a otra propuesta que ha surgido también de diversos sectores, y debo aclarar que inclusive hay proyectos legislativos considerando también esta postura, no es exclusivamente de los sindicatos, hay también una propuesta legislativa de dejar de pagar, pero la parte que no nos obliga a la Constitución. ¿Es esto factible, que usted me señaló que son las corporaciones? ¿Es esto factible, recomendable o tampoco debe hacerse? Bueno, la deuda del gobierno de Puerto Rico está dividida en dos partes. La parte que es constitucional, que incluye las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico y las obligaciones de edificios públicos, que es una corporación que está únicamente garantizada por el ELA para su misión. Las otras son las corporaciones públicas. Cojamos la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene 800 millones de capital negativo. Debe 10.000 millones. Le debe 1.7 billones de dólares al plan de pensiones. O sea, la quiebra es inminente. Ahí las posibilidades son ¿cuáles? Obviamente, si continuamos este proceso, se va a liquidar la autoridad, se va a llevar a un proceso de reorganización y se va a ir a la quiebra definitivamente. Si eso no se resuelve de otra manera, que es que el gobierno asuma toda la responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, y para eso tiene que reestructurar el gobierno para ir a tomar prestado en un mercado que es completamente inhóspito en este momento si no se arregla las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Pero eso, traduciéndolo al idioma de nosotros, eso implica que la propuesta del senador, del representante Natal, no es disparatada, que es una propuesta que entonces sí se debe comenzar a analizar con tiempo. No, la parte que tiene que ver con las corporaciones públicas, si tú dejas a las corporaciones públicas que corren su curso normal, si el gobierno no interviene, la Autoridad de Energía Eléctrica va a ir a la quiebra. Tiene 800 millones de capital negativo. O sea, ¿cuántas empresas han ido a la quiebra en Puerto Rico con 800 millones de capital negativo? Ninguna, porque todas son mucho más pequeñas que la autoridad. Se aguanta, ¿por qué? Porque es una instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico. Y así que el gobierno de Puerto Rico tiene que utilizar esa capacidad que tiene para resolver el problema de la autoridad y meterle manos al problema de la autoridad y resolver el problema de la autoridad. En lo que respecta al argumento que utilizan algunos sectores sindicalistas de que aquí en momento de crisis se ha tocado exclusivamente, el más afectado es el sector de los trabajadores y que no se han tocado otros sectores, desde la perspectiva económica, las medidas que se están proponiendo, ¿tocan o no a todos los sectores? Bueno, aquí el sector privado ha cogido todos los cantazos que usted puede imaginarse, el agua, la luz, el teléfono, todos los costos. Pero los miembros de los sindicatos son parte de la sociedad, también han cogido ese la única cantazo. diferencia es que los negocios del sector privado no están subsidiados por el gobierno y van a la quiebra y quiebran todos los días y desaparecen todos los días. Y el sector gobierno no hay forma de lograr que se haga ningún ajuste. En Puerto Rico, yo lo he discutido aquí anteriormente, hay 1.500 escuelas, hay 400.000 estudiantes. No hace falta 1.500 escuelas, hace falta posiblemente 500 escuelas. ¿Cómo tú mantienes una operación de esa naturaleza cuando es completamente irrelevante en la práctica? ¿Cómo tú logras hacer eso? Pues obviamente es una forma extremadamente difícil y complicada. Bueno, Antonio, tenemos que pedir disculpas a nuestro público, estamos confrontando una situación técnica en este momento, pero podemos continuar conversando sobre los temas. El efecto de un paro nacional en lo que se resuelve la situación, ¿cuál sería el efecto? Bueno, sería una pena que el gobierno de Puerto Rico sufriera los estragos de una huelga nacional. Y yo me acuerdo de cuando Reagan era presidente. Un día se fueron los controladores aéreos a la huelga, al otro día los votó y empezó a reorganizar el departamento. Así que hay que bregar con este asunto de una perspectiva clara. La economía de Puerto Rico está en crisis. Si quieren añadir a la crisis, yo creo que las soluciones son también drásticas en ese mismo proceso. El gobierno tiene que asumir un rol de resolver el problema económico del gobierno de Puerto Rico para que Puerto Rico pueda iniciar un proceso de reconstrucción nacional y que iniciemos un proceso de crecimiento económico. Pero es que ustedes también han criticado los mecanismos que ha establecido el gobierno, entonces el pueblo está como perdido porque también se ha criticado las medidas que ha establecido el gobierno para yo creo que el gobierno ha sido extremadamente parco en las cosas que ha hecho. Que hace falta más. Definitivamente. El presupuesto vigente que termina en junio 30, el gobernador le metió 700 millones más de gasto.
con respecto a lo que era el último presupuesto de Fortuño, que fue de 9.000 millones. 700 millones de gastos, que ha sido el problema fundamental del presupuesto vigente, que se hubiese resuelto si el gobierno no asume esos gastos adicionales. Muchísimas gracias por acompañarnos durante la mañana de hoy. Nos vamos, María, nos vamos contigo.